el día de hoy vamos a referirnos a lo que es la introducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? En la sesión del día número 1. Previamente vamos a describir brevemente el curso, ¿no? Fíjese, las labores que desarrolla un supervisor de seguridad y salud en el trabajo están orientadas a prevenir y o disminuir aspectos que pongan en riesgo la integridad de las personas. Es en ese sentido que es importante desarrollar programas que se fundamenten en la normativa vigente y en capacitaciones continuas al personal involucrado. Es por ello que la supervisión debe de contener aspectos esenciales como la planificación de actividades, definiciones básicas sobre peligro, riesgos y medidas de control, así como realización de inspecciones de trabajo y evaluación del sistema de gestión, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, colegas, es importante saber, conocer, ¿cierto? El perfil que debe tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. La orientación, el foco debe estar dentro de nuestra actividad, el de tener en claro la integridad de las personas, de los trabajadores, de las personas que conforman la organización. Lógicamente, para ello es importante conocer ciertos conceptos, ¿cierto? Básicos, fundamentales, toda vez que nosotros vamos a ser las personas encargadas de dirigir, ¿no es cierto?, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, como ya habíamos adelantado, el temario va a constar de 6 sesiones. La sesión número 1 vamos a iniciar el día de hoy, que es la introducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente, la sesión 2 vamos a referirnos a la elaboración del plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. La sesión 3, planteamiento y elaboración de los procedimientos de trabajo, importante para desarrollar las actividades. La sesión 4 está referida a elaboración de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para sus controles. La sesión 5, supervisión eficaz, inspecciones, observaciones y no conformidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para concluir con auditorías internas y externas en dicha gestión. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar la sesión 1, ¿no? Sin antes indicar, colegas, que es importante que 10 minutos antes de concluir la sesión vamos a aperturar, ¿no es cierto?, la comunicación con ustedes para que nos puedan brindar algunas preguntas, inquietudes que crean necesarias referente al tema que estamos ventilando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces empezamos con la sesión 1, introducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a tocar aspectos que son necesarios, ¿no es cierto?, que un supervisor conozca, ¿no?, en su ejecución, en su labor diaria, ¿no?, que progresivamente vamos a ir detallando conforme tengamos las siguientes sesiones, ¿de acuerdo? Esto, como bien ustedes saben, es la parte introductoria para el sistema de gestión. Bien, vamos a empezar con definir qué cosa es un accidente de trabajo, ¿no? Un accidente de trabajo podríamos denominarlo como cualquier suceso repentino, ¿no? Involuntario, ¿no? Que sobrevenga, ¿no?, por causa o con ocasión del trabajo, ¿no? Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, quizá una perturbación funcional, una invalidez o inclusive la muerte, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que tenerlo claro, colegas, de que eh, un accidente es cuando ya el daño, el perjuicio, se materializa en el trabajador, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando existe un daño ya estamos hablando de un accidente, ¿ya? Lógicamente, este es un hecho involuntario, fortuito, inesperado. Nadie en su sano juicio va a planificar un accidente, ¿no es cierto? Es absurdo, ¿no? Y hay que tener en cuenta, colegas, también lo siguiente, ¿no? Dentro de nuestra actividad, que es la planificación, la prevención de accidentes, ¿no? Estos
aún pueden ocurrir, porque justamente estamos indicando que es un hecho imprevisto, fortuito, inesperado, ¿no? Aún teniendo, ¿cierto?, las medidas de control implementadas, estos pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que a nosotros, ¿cierto?, como supervisores tiene que importarnos, ¿no? Bueno, fundamentalmente es que ocurra una tasa de accidentabilidad lo menos posible, ¿cierto? Justamente para eso nosotros tenemos que llevar la dirección en cuanto a nuestras actividades, ¿no? Tomar las medidas de control, ¿no? Para evitar justamente cualquier tipo de accidente, ¿no? Eh, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor, ¿cierto?, bajo su autoridad, y aún fuera de lugar y horas de trabajo, ¿no? Eh, este concepto es importante también tomarlo en cuenta, dado que cuando un trabajador, ¿no es cierto?, un colaborador dentro de una organización firma un contrato de trabajo, en ese contrato se ventilan las funciones que el trabajador va a realizar y para lo cual es contratado. Si es que su jefe inmediato o alguna autoridad le indica, ¿no?, una labor ajena a sus funciones y producto de esta labor el trabajador, el colaborador sufre algún tipo de accidente, este se considera como un accidente de trabajo. Ahora, hay que saber diferenciar los escenarios, ¿cierto? Toda vez que si es que un trabajador no ha recibido ninguna autorización de parte de su empleador para que realice una función para lo cual no ha sido contratado y este trabajador, producto de ello, sufre algún accidente, entonces no se cataloga como accidente de trabajo, ¿ya? Es importante también tomar en cuenta ello, ¿no? Por eso, dentro de la actividad, de la experiencia que nosotros tenemos, es importante, ¿no?, que el trabajador, ¿no?, tenga una constancia, que haya alguna evidencia por escrito, de ser posible, que la autoridad, su jefatura, en fin, le está indicando, ¿no?, trabajos que son ajenos a sus funciones y fuera del horario de trabajo, para que en algún momento ocurrido algún evento no deseado, sirva como un sustento, una base, ¿no? Cuando se analice las causas del potencial accidente. Porque ha ocurrido también que el caso en que se diera un accidente, ¿no?, el empleador, ¿no?, puede indicar que tranquilamente no se le entendió lo que dijo, o en fin, ¿no? Se presta a diversas interpretaciones, cosa que si un trabajador tiene una constancia por escrito o algo, alguna evidencia, bueno, ya queda eh, eh, una prueba, una evidencia de que realmente se ha solicitado ese trabajo, ¿no? Entonces es importante también conocer, ¿no?, a qué se define un accidente de trabajo, ¿no? Es un caso que ocurre, ¿no? Y que, bueno, hay que tomar las previdencias del caso, ¿no? Entonces, nosotros como supervisores de seguridad y salud en nuestra organización, ¿cierto?, debemos, ¿no?, transmitir, difundir esto a los trabajadores, ¿ah? Fundamentalmente lo que se indicó en cuanto a que si un trabajador hace labores ajenas para lo cual ha sido contratado, ¿no?, y sufre algún tipo de accidente, este no se va a considerar como accidente de trabajo, ¿no? Muy bien. Ahora, existen diversos tipos de clases de accidentes, ¿no es cierto? Los accidentes de trabajo se pueden catalogar de tres tipos, ¿no? Un accidente leve, ¿no es cierto? Un accidente incapacitante o un accidente mortal, ¿no? Un accidente leve, bueno, es aquel que revierte un daño, sí,
pero de menor intensidad hacia el trabajador. Ya un accidente incapacitante, ¿no? Lo podemos definir como de 4 tipos, ¿no? Puede ser parcial temporal, total temporal, parcial permanente o total permanente, ¿cierto? Cuando nos referimos a parcial temporal, ¿no? Es un accidente en el cual se daña alguna región, ¿cierto? Corporal del trabajador, ¿no? Pero por cierto tiempo, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que ese trabajador ya va a estar 100% nuevamente y puede realizar su trabajo. Total temporal, de igual manera, ¿no? Ya no es una parte de su cuerpo, ¿cierto? Pero digamos que es una parte considerable, ¿no? O sea, si es que hablamos de parcial temporal, podemos referirnos de repente a, a los dedos, ¿no? Quizá de repente, no sé, 3 dedos de la mano, en fin, cuando hablamos y tiene una fecha en que ya se le da de alta y ya está el trabajador normal. Ahora, si es total temporal, ya no hablamos de repente de un dedo, 3 dedos, de repente podemos hablar de un brazo, ¿no es cierto? ¿No? Es total, ¿no? Igual, pero tiene una fecha en que se va a rehabilitar. O sea, su brazo va a poder operarlo, va a poder estar bien nuevamente, pero va a pasar un tiempo. Cuando hablamos de temporal, hablamos de que la lesión, el daño, tiene una fecha de caducidad, ¿cierto? Ya le van a dar al alta y va a estar bien nuevamente. No así cuando hablamos del término permanente, ¿cierto? De repente, cuando hablamos de parcial permanente, ¿cierto? Ya es cuando se generan secuelas, ¿no? Entonces, de repente, igual, tiene una lesión en la mano, ¿no es cierto? ¿No? Pero esa lesión ya es irreversible. Va a quedar con esa lesión siempre, ¿no es cierto? Parcial permanente, ¿no? Inclusive un dedo, ¿no? Puede ser, dependiendo de la lesión. Y total permanente, lógicamente, si es que fuese el brazo o una región de su cuerpo igual, mayor, una pierna quizá, ¿no? Ya es irreversible, ¿no? Va a quedar así toda su vida, ¿no? Lógicamente, estas clases de accidente incapacitante, ¿no? No la damos nosotros, ¿no es cierto? Sino el médico ocupacional, el doctor al cual el trabajador es asistido después de un accidente. Él, el doctor, en su calidad de especialista, es la persona, es el profesional que determina, ¿no? Si es un accidente, ¿cierto? ¿De qué tipo en primer lugar? ¿No? Y bueno, posteriormente, si es un accidente incapacitante o leve, ¿no? Y finalmente, bueno, cuando lamentablemente el trabajador, el colaborador pierde la vida, ¿no? Es un accidente mortal, ¿no? Entonces ya tenemos que nosotros también distinguir, ¿no? Los tipos de accidente, toda vez que recuerden, colegas, que nosotros los supervisores de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Ante cualquier tipo de accidentes, ¿no? Tenemos que realizar la investigación de los accidentes, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, cuando nosotros hagamos el informe, ¿no es cierto? Cuando hagamos el análisis del accidente, esto está en relación directa con el diagnóstico del medio ocupacional, ¿no? Eso tenemos que también tomar en cuenta. Ahora, otro concepto también muy importante es el de incidente, ¿no? ¿Qué es un incidente? ¿No? Podemos denominarlo como un suceso con potencial de pérdida, ¿no? Acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, ¿no? En el que la persona afectada no sufre lesiones personales. ¿Ya? Si es que hablamos anteriormente de que el accidente es aquel suceso repentino, imprevisto, ¿no? Involuntario, eh, que genera, causa daño a la persona, un incidente no lo es, ¿no es cierto? Un incidente no lo es.
Acá, en un incidente no se materializa el daño a la persona. Pudo haber ocurrido, pero no ocurrió. No se materializó el daño. Eso es un incidente, también conocido como cuasi accidente o casi accidente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta diferenciación es importante manejarla. ¿Ya? Hablamos nosotros de la investigación de accidentes, ¿no es cierto? Bueno, pero nosotros debemos tener claro algo, ¿no? En nuestra calidad de supervisores, nosotros tenemos que tener una orientación. Nuestra orientación es la de prevenir accidentes, ¿no es cierto? Muy bien. Si nosotros, más que analizar los accidentes, analizásemos los incidentes, ¿no? Podemos realmente prevenir con mayor eficiencia los accidentes, ¿no? Me explico. Eh, si es que nosotros podemos determinar a lo largo del mes o el bimestre o quizá el semestre una estadística de incidentes que se generan dentro de la organización, podemos establecer qué área tiene mayor incidencia, ¿cierto? Eh, eh, de repente también qué trabajadores son los que sufren mayores incidentes, ¿no? ¿En qué consiste la mayoría de incidentes, ¿no? Eso nos va a arrojar las estadísticas. Entonces, cuando nosotros hagamos una inspección, ¿no es cierto?, en campo, en el trabajo, ¿no? Nos podemos basar de esta estadística para eh, abordar, ¿no? Estas áreas, a estos trabajadores, ¿no? Donde se han generado mayores incidentes y detener inmediatamente que se sigan generando esta serie de incidentes. Recuerden que si un incidente, ¿cierto?, es continuo, se produce constantemente, ¿no? Es bastante probable que tarde o temprano desencadene en un accidente. Y justamente esa es la función que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, no solamente saber qué cosa es un incidente, sino también cómo abordarlo, ¿no? Muy bien. Ahora, acá también hay que saber distinguir lo que es un incidente y o situación de emergencia, ¿no? Un suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la población. ¿Ya? Se considera incidente peligroso, ¿cierto?, a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un derrumbe, colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones, dentro, fuera, entre, debajo, etc. Entonces, lo que nos está diciendo la definición, colegas, es que un incidente peligroso, ¿cierto?, es cuando se produce, ¿cierto?, hechos, ¿cierto?, daños a la infraestructura, ¿de acuerdo? ¿Ya? O se generan daños al ambiente de trabajo, materiales, equipos, vehículos, en fin, lo que fuere, excepto a la persona, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es un incidente peligroso, ¿no? Por ejemplo, yo veía ahora en la tarde, ¿no? En la carretera central, ¿no? Ha habido un deslizamiento de una roca, pues no sé de cuántas toneladas, ¿no? Y estaba pasando pues un camión con su tolva, ¿no? Y esa tremenda roca cae en la tolva y gracias a Dios el trabajador en la cabina no cayó la roca, que si cayera ahí en la cabina, adiós. Y el trabajador, o bueno, la persona al menos, resultó ilesa, gracias a Dios. Eso fue hoy día. ¿Ya? Entonces, ese escenario, ¿no?, es un incidente peligroso. El trabajador salió ileso. Así el camión, o sea, ha quedado hecho, pero escombros. ¿Se dan cuenta? Ya, ese es un incidente peligroso.
un incidente, ¿cierto? En general recordemos que no genera daño a la persona, ¿ya? Pero si es un incidente peligroso, sí genera daño, ¿no es cierto?, a los materiales, a los equipos, ¿no es cierto?, al material de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, claro los conceptos, colegas, porque recuerden que nosotros, ¿cierto?, tenemos que difundir esto a los trabajadores. Y cuando ya, por ejemplo, les comento algo, ¿no? Cuando vayamos a ver el IPRC, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, si no sabemos qué cosa es un peligro, ¿no es cierto? Entonces va a ser complicado, ¿no es cierto? Si no sabemos qué cosa es un incidente, la diferencia entre un accidente y un incidente, ¿no? Va a ser complicado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tenerla clara, ¿no? Para que cuando nosotros divulguemos esto a los trabajadores, los capacitemos, ¿no? Ellos también sepan distinguir, ¿no? Sepan distinguir. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, también es importante conocer, ¿no es cierto?, que existen lo que se conocen como EMOS, ¿no? Son las siglas de examen médico ocupacional, ¿no? ¿Y qué es un examen médico ocupacional? Es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador, ojo con esto, al iniciar, durante y al concluir, ¿no es cierto?, su vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea o reingresa a la empresa, ¿ya? Tipos de examen médico preocupacional, examen médico periódico y examen médico de retiro, ¿no? Entonces, eh, es importante, ¿no?, que se sepa cuál es el sentido de un examen médico ocupacional. Eh, a, a todos los trabajadores no se les realiza el mismo examen médico ocupacional. Lógicamente pueden haber, sí, evaluaciones, ¿no?, que coincidan, pero estos exámenes médicos, colegas, se realizan en función a la actividad que el trabajador va a realizar, ¿no? Si está apto o no está apto, ¿cierto? O apto con restricciones para la labor que va a realizar el trabajador. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento de que los trabajadores, ¿cierto?, están realizando funciones, ¿no?, eh, de manera apta en su labor, ¿no? Nosotros tenemos también que saber esta información, ¿no? Imagínense, pues, que un trabajador, no sé, si me ocurra, esté trabajando en un frigorífico, ¿no es cierto?, y sufra de asma, ¿no es cierto? Es incompatible, totalmente, ¿no? Entonces, la enfermedad ocupacional está a la vuelta de la esquina, en ese escenario, ¿no es cierto? Pero si nosotros sabemos, nos informamos, ¿no? Conocemos cuáles son nuestras funciones, vamos a revisar todo esto, ¿cierto? ¿No? Porque imagínense, ¿no? Así que en ese ejemplo que les acabo de dar, observamos pues que el trabajador está constantemente tosiendo, ¿no? Y está trabajando a temperatura extrema como un frigorífico, quiere decir que algo está mal, ¿cierto? Algo está mal, ¿no? Entonces, fíjense, y ocurre también, fíjense, algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Eh, si un trabajador, ¿cierto?, se retira de una empresa, ¿no?, debería hacerse su examen médico de retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque, y me ha pasado, les comento esta experiencia, ¿no? Ese mismo trabajador sale de una empresa y entra a otra, ¿ya? Pero miren, si ese examen médico hubiera sido para la misma función para la cual va a ingresar a la otra empresa, perfecto, no habría problema, ¿no? Pero si ese trabajador, uno, no se hizo examen médico de retiro, y dos, no va a realizar la misma función en la otra empresa, lógicamente tiene que hacerse un examen médico preocupacional que indique que efectivamente es apto para esa nueva función que va a realizar, ¿ya? No es que estamos hablando de exámenes médicos generales, ¿no?
O sea, imagínense, ¿no? Eh, que desarrolle una función X en una empresa, ¿no? Y va a realizar una función Y en la otra empresa. Y usted como supervisor le va a decir a usted, no, pero ya me hice el examen médico en la otra empresa. Está bien, te lo has hecho, o sea, habrás podido darte dar el examen médico en la otra empresa, pero estás cambiando de función. No es la misma función, no va a ser la misma actividad en esta empresa que en la otra. Por lo tanto, ¿cierto? Hay que realizarte un examen médico para la función que vas a realizar acá. ¿Ya? Eso también hay que tomar en cuenta porque ocurre, pasa, ¿ya? Entonces, colegas, hay que tomar también en cuenta. Lógicamente, si es que hubiera el caso de que existe un médico ocupacional, bueno, ya directamente nosotros coordinaríamos con él también, ¿no? Acá está, ¿no? La evaluación de riesgos, ¿no? Algo que les comentaba, ¿no? Miren, antes de entrar de lleno a esta parte de evaluación de riesgos, ¿no? Es importante, ¿no? Saber qué cosa es un peligro, ¿no? Podemos definir peligro, pues, como aquella actividad que genera un daño a la persona, al medio ambiente, a los procesos, a la infraestructura de la empresa, ¿no es cierto? Eso es peligro, ¿ya? Bajo ese punto de vista, colegas, todo representa un peligro, de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Si nosotros de repente estamos sentados en este momento y no nos hemos dado cuenta y la silla está por caerse y nos vamos a caer porque la silla está en mal estado, nos caemos. La silla representa un peligro porque nos ha causado un daño, ¿no es cierto? Si nosotros no nos damos cuenta, salimos sin percatarnos, nos golpeamos con la puerta, ¿no? La puerta es un daño, ¿no? Salimos, caminamos, no nos damos cuenta de que hay un, no sé, un papel, no sé, algo que esté en el piso, nos tropezamos, ¿cierto? Y sufrimos un daño, ¿no es cierto? Bajo ese punto de vista de que el peligro representa todo aquello que genera un daño, ¿no? Entonces, todo en realidad es peligro, de alguna u otra manera, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, es importante saber, como dice la definición, es un proceso posterior a la identificación de peligros. O sea, si yo voy a querer definir un riesgo, ¿no es cierto? Yo tengo que saber primero qué cosa es un peligro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso estamos ventilando acá la definición de lo que es peligro. Peligro igual a daño, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, la persona, medio ambiente, infraestructura, equipos, en fin. Es un daño. El peligro es un daño, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es riesgo entonces? Porque si me están hablando acá de evaluación de riesgo, yo necesito saber obligatoriamente qué cosa es un riesgo. O sea, yo no puedo evaluar algo que yo sé, no conozco, ¿es cierto? ¿No? Entonces, fíjense, colegas, es sencillo. Un riesgo, ¿no? Es lo que genera, es la consecuencia de un peligro. Vale decir, ¿qué me va a pasar como consecuencia de ese daño? ¿No es cierto? Entonces, para colocar nuevamente los ejemplos, ¿no? Si hemos dicho que el daño, ¿no es cierto? El peligro es la silla, ¿no? Porque estaba mal, no sé. Entonces, ¿qué me va a producir una silla en mal estado? Que me caiga, que sufra golpes, quizá heridas, ¿no es cierto? Torceduras, ¿se dan cuenta? ¿No? Esas son las consecuencias, ¿no es cierto? Del peligro. Y al ser consecuencias del peligro, eso me representan riesgos. Entonces, nos damos cuenta, colegas, de que para un peligro pueden haber varios riesgos, ¿cierto? Para un daño, para un potencial daño, pueden haber varias consecuencias, ¿no es cierto? Claro. La puerta, ¿no? ¿No? Me golpeé con la puerta. Bueno, el hecho de decir ya golpeé es una consecuencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Te golpeaste. Esa es la consecuencia, ¿ya? Sufrí un golpe en la cabeza. Es una consecuencia.
¿ya? Es un riesgo. El papel, lo que había en el piso, igual, caída a nivel, golpes, torceduras, luxaciones, en fin, ¿se dan cuenta? ¿No? Lo que representa la consecuencia de un peligro, ¿cierto? ¿Ya? A eso se llama riesgo. Eso es riesgo. ¿Ya? Lógicamente, los riesgos, ¿cierto? No son todos iguales. Hay niveles de riesgo. Nivel de riesgo bajo, nivel de riesgo medio o nivel de riesgo alto, ¿no? Por eso nosotros sabemos que existen trabajos de alto riesgo, dicen, ¿no? ¿No? Lógicamente, ¿no? Porque la consecuencia, ¿no? Es mucho mayor, que puede generar en la muerte. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, fíjense, lo que nos dice acá es lo siguiente, ¿no? En cuanto a la evaluación de riesgo, ¿no? Es un proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, justamente lo que le estaba diciendo, ¿no? Nivel alto, medio, bajo. Nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria para que el titular de la actividad, bueno, en este caso minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipos de acciones preventivas que deben adoptar. ¿Con qué finalidad? De eliminar la contingencia o la proximidad de un daño, o sea, del peligro. ¿Es cierto? ¿No? Entonces, cuando nosotros identificamos el peligro, ¿cierto? Ya hemos identificado cuáles son los peligros que hay en la empresa, o al menos en el área de la empresa, ¿no? Inmediatamente tenemos que ver cuáles son las consecuencias que generen cada peligro, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, vamos a medir el nivel de riesgo, ¿ya? Entonces, ustedes miran cómo medimos el nivel de riesgo. Bueno, hay varios factores, dependiendo. Uno de ellos podría decirles, ¿no? Eh, el nivel de riesgo, ¿no es cierto?, es mayor en un área de 20 trabajadores a de un área de 5 trabajadores, ¿no es cierto? El nivel de riesgo es mayor a mayor cantidad de personas en un área, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Otro factor, que la actividad que se desarrolla en determinada área, ¿no es cierto? Se realiza 15 horas al día, a que una actividad que se realice 8 horas al día. Lógicamente el nivel de riesgo es mayor donde la cantidad de horas que se trabaja es mayor. Hay una mayor exposición al peligro. ¿Se dan cuenta? Esas son variables que nosotros tenemos que evaluar para determinar el grado, ¿no es cierto?, el nivel de riesgo que existe en determinada área de una empresa. ¿Ya? Entonces, es importante tener claro acá los conceptos, ¿no?, iniciales. Peligro, ¿cierto? Y riesgo, ¿no? Porque si ya tenemos claros esos conceptos, ya podemos evaluar el riesgo, ya podemos cuantificarlo, ¿cierto? Y si ya lo cuantificamos, ¿cierto? Podemos saber en qué nivel de riesgo estamos, ¿ya? Esto lo vamos a detallar más cuando veamos en un capítulo, perdón, en una sesión entera, el IPER-C, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Para qué? O sea, el tema, colegas, no termina cuando nosotros evaluamos el nivel de riesgo, ¿no es cierto? ¿No? Y aún así, no concluye, ¿eh? Porque cuando nosotros determinamos el nivel de riesgo, ya, ok, nosotros hemos llegado a que tenemos niveles alto, medio y bajo. Pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa información? Bueno, tomar control, controlar ese riesgo.
No es posible que si nos sale un nivel de riesgo alto, ¿no es cierto?, lo dejemos ahí. Definitivamente no. Si es que nos sale un nivel de riesgo alto, tenemos que tomar medidas de control, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para disminuir ese nivel de riesgo alto a por lo menos un nivel de riesgo medio, por lo menos. De igual manera, ¿no? Si obtenemos un nivel de riesgo medio, tomar las medidas de control, ¿no es cierto? Para que ese nivel, ¿no es cierto?, disminuirlo a un nivel de riesgo bajo. ¿De acuerdo? Y aún así, teniendo un nivel de riesgo bajo, ¿no es cierto?, controlarlo para que se mantenga en ese nivel, ¿no? Entonces, y aún así, tomando esas medidas, colegas, no concluye porque es un tema de mejora continua, ¿no es cierto? Porque no es que siempre van a existir los mismos trabajadores, no es que siempre vamos a utilizar la misma tecnología, ¿no? El trabajo es dinámico, no es estático, siempre van a haber nuevas variables, ¿no? Si varían los trabajadores, bueno, hay que seguir capacitando a los trabajadores. Si es que ingresa nueva tecnología, nuevos equipos, nuevas herramientas, hay que igual capacitar a los trabajadores sobre el uso de la maquinaria, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, se generan nuevos peligros y por lo tanto nuevos riesgos y por lo tanto nuevas medidas de control. ¿Ya? Entonces, es un tema interesante, importante, que nos va a abarcar toda una sesión, pero ya reitero, ¿no? Que es importante que nosotros tengamos claro, ¿no es cierto?, estos conceptos, ¿no? De peligro, riesgo, ¿no? De acuerdo a eso, ya la elaboración de la matriz, ¿no? Porque es una matriz, como podemos observar en la imagen, ¿no? Eh, nos va a ser de mayor utilidad y mayor facilidad. Lógicamente vamos a ver algunos aspectos también que involucran esto, ¿no? Por ejemplo, qué relación tiene con la ley 29783, ¿no? ¿Qué artículo del reglamento se está abordando, ¿no? Otros aspectos que ya son más administrativos, pero dependiendo el modelo del I per se, de la matriz, ¿no? Se puede desarrollar fácilmente. Bueno, hablábamos de trabajos de alto riesgo, ¿no es cierto? Ya sabemos que existen niveles de riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué decir, qué decir de los trabajos de alto riesgo? ¿No? Bueno, podemos citar, ¿no? Trabajos de alto riesgo, ¿no? Trabajos en espacios confinados, ¿no? Donde eh, la cantidad de oxígeno donde se desarrolla la actividad no es la suficiente, no es la adecuada, ¿no? Es un trabajo en espacio confinado, ¿no? Donde la condición en que se va a realizar la labor, ¿no es cierto? Es algo accidentada, por decirlo menos, ¿no es cierto? ¿No? A eso nos referimos cuando hablamos de espacios confinados, ¿no? Trabajos en caliente, ¿no? Cuando desarrollamos trabajos de soldadura, oxicorte, en fin, ¿no? Que tenga relación con un trabajo a altas temperaturas, ¿no? Es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Excavaciones mayores o iguales a 1,5 metros, ¿no es cierto? De igual manera, ¿no? Son trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, ¿no es cierto? Trabajos mayores a 1,80 m, trabajos eléctricos en alta tensión, ¿no? Conocer también cuáles son las características, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, cada trabajo de alto riesgo, ¿no? Es un tema particular a saber, ¿no? Nosotros como supervisores tenemos, ¿no es cierto?, la obligación de conocer, ¿no es cierto?, los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos cuando se realizan esos trabajos, ¿no? Y acá
colegas, es importante saber, ¿no es cierto?, y mencionar un aspecto muy, pero muy importante en la supervisión. No solamente trabajos de alto riesgo, trabajo de alto riesgo con mayor razón, pero es un punto clave, esencial, los procedimientos de trabajo. Eso es fundamental. Solamente con los procedimientos de trabajo, una buena elaboración de un procedimiento de trabajo, ¿no es cierto?, nos va a llegar a uniformizar, a estandarizar el trabajo que se va a realizar. De no haber un procedimiento de trabajo, un operador, ¿no?, un operario, ¿cierto?, va a realizar la actividad como él cree conveniente. Y el otro trabajador, aún realizando la misma actividad, lo va a hacer a su manera. Entonces, no se establece un estándar de trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y es importante, ¿no es cierto?, establecer un estándar de trabajo, toda vez que el procedimiento de trabajo no solamente nos indica qué cosa es lo que vamos a hacer, no solo nos indica cómo lo vamos a hacer, sino la manera segura en que lo vamos a hacer. Por eso, no es cuestión tampoco de elaborar un procedimiento de trabajo por implementar. No. Como mínimo, el procedimiento de trabajo debe realizarlo en conjunto. El jefe de operaciones, el encargado de seguridad, el supervisor, y un trabajador con experiencia en esa actividad. ¿No es cierto? Ellos, la parte experimental, ¿cierto?, conocedora, profesional, debe elaborar un procedimiento de trabajo. Y de acuerdo a ello, ¿cierto?, los empleados deben de realizar la labor. Porque imagínense, ¿no?, una operación que cada quien realiza trabajo como cree conveniente, bueno, no hay ninguna estandarización, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros, ¿cierto?, lo implementemos, si es que no lo hay, dentro de las operaciones que se realizan en campo, ¿no? Trabajos eléctricos de alta tensión, trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos, ¿no? Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los hiper-C, ¿ya? Todo trabajo de alto riesgo, nos dice también la lámina, requiere obligatoriamente del PETAR, ¿ya? Fíjense, el PETAR son iniciales que nos indica permiso escrito, ¿ya?, de trabajos de alto riesgo. Y esto solamente se da para trabajos de este tipo, de alto riesgo. Hemos mencionado el hiper-C, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se están realizando trabajos en altura, ¿de acuerdo? Ya, entonces, en trabajos en altura, colegas, ¿no es cierto?, existen solamente para esa actividad una serie de peligros, una serie de riesgos, ¿cierto? Entonces, se elabora, ¿no? Se conoce como el ATS, el análisis de trabajo seguro. Entonces, los trabajadores realizan la lista de peligros, la lista de riesgos y las medidas de control que van a utilizar, que van a implementar, ¿ya? Muy bien. Una vez que ha sido desarrollada esa, se presenta al encargado, al responsable, ¿no? Y el cual, si está todo conforme, esta persona responsable, este profesional responsable, ¿no?, otorga el permiso de trabajo. Es decir, para realizar un trabajo de alto riesgo, obligatoriamente se necesita un PETAR, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Si no existe el permiso de trabajo de alto riesgo, lógicamente firmado por los responsables, ¿no es cierto? Y cuando menciono responsables, me refiero a personas capacitadas, ¿no es cierto?, que conocen, saben, tienen experiencia en el tema, ¿ya? Si es que no existe autorización sobre esto, no se puede empezar la labor. Es más, si condiciones de trabajo cambian una vez ya otorgado el permiso, se tiene que volver a realizar un nuevo permiso, porque las condiciones de trabajo han cambiado, han variado. Ya no son las mismas que cuando iniciamos la operación. ¿De acuerdo?
¿ya? Entonces, esto también es importante conocer, saber, porque, perdón, este tipo de trabajos, ¿cierto? Como su mismo nombre lo indica, el nivel de riesgo es alto. Por lo tanto, la consecuencia que va a generar, perdón, ¿no? Si es que no se toma una medida adecuada, una medida de control adecuada, son accidentes incapacitantes, ¿no? Y hasta mortales. Por eso hay que tomar bastante foco en esto también, ¿ya? Y esta lista, como ya hemos dicho, este permiso tiene que estar en todo momento, colegas, en todo momento en el lugar donde se desarrolla la actividad. No es que usted firma o el encargado firma o la autoridad firma y se lleva la hoja, no. Esa hoja permanece ahí en campo hasta que se termine esa actividad de alto riesgo. ¿Ah? Ahí debe ser, en el campo debe estar hasta que se concluye la actividad. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.